Hablemos de trata de personas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, se entiende por trata de personas cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe para sí o para un tercero a una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejidos o sus componentes. La trata de personas no es un fenómeno social nuevo. Ha existido desde hace siglos. Niñas y mujeres han sido separadas de sus lugares de origen y comercializadas como mano de obra, servidumbre y o como objetos sexuales. Esta, como problema social, comenzó a reconocerse a finales del siglo XIX e inicios del XX, denominada entonces como trata de blancas, debido a que se hacía referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, que tenía como principal objetivo la explotación sexual. Después de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la migración femenina, se hizo evidente la trata, la cual, lejos de desaparecer, se extendió por todo el mundo y adquirió diversas modalidades. Fue así como el término trata de blancas quedó en desuso por no corresponder a la realidad de desplazamiento y comercio de personas. Fue hasta 1949 cuando desde las Naciones Unidas se impulsó la creación de diversos tratados. Uno de ellos fue el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución. Ello debido a los niveles tan altos de trata a nivel mundial. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, México es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. En muchas ocasiones, el fenómeno de la trata de personas se encuentra relacionado a los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada. Diferencia entre trata de personas y tráfico de personas. En el caso de la trata, es la explotación de las personas, en tanto que el tráfico es únicamente el traslado ilegal de migrantes. Asimismo, en la trata de personas no es necesario que la víctima cruce la frontera para que se configure el hecho delictivo, mientras que sí lo es para la comisión del delito de tráfico. Se entiende por tráfico ilícito de migrantes la facilidad para la entrada ilegal de una persona a un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanentemente. Esto con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Es necesario comentar que no en todos los casos de tráfico de personas implica trata de personas o viceversa, pero sí existen casos en donde ambos fenómenos se conjuntan. ¿Quién puede cometer el delito de trata de personas?
Cualquier persona que promueva, solicite, ofrezca, facilite o consiga, traslade, entregue o reciba a una persona mediante el uso de la violencia, el engaño o el abuso de poder, con el objeto de someter a la persona a la explotación sexual, trabajar de manera forzada y en condiciones no aceptadas por la persona, mantener a una persona bajo condiciones de esclavitud o servidumbre, extirpar un órgano, tejido o sus componentes del cuerpo sin el consentimiento de la persona. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Cualquier persona. En México las más vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres y los migrantes indocumentados. ¿Cuáles son los medios de control que utilizan los tratantes a sus víctimas? Violencia física, psicológica o sexual. Amenazas con denunciarlas ante las autoridades en el caso de ser inmigrantes indocumentados. La retención de sus identificaciones, documentos o dinero. La privación de su libertad. Las amenazas con hacerles daño a sus familiares. Utilizándolas al hacerles creer que tienen que trabajar para saldar alguna deuda. Creando relaciones de dependencia mediante el suministro de drogas o alcohol. En México existe la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, la cual tiene como objetivo prevenir y sancionar la trata, proteger y asistir a las víctimas, así como reparar el daño a las mismas. Protege a todas las personas extranjeras residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las mexicanas que son víctimas de trata. Bueno, esto es un poco de información acerca de lo que es la trata de personas.